Hola, hoy vamos a hablar sobre la fuerza como un vector. Vamos a proponer una solución para el ejercicio 4.6 de Semankey, undécima edición. De hecho, vamos a proponer dos soluciones diferentes, o dos maneras diferentes de llegar a la solución. Lo primero que debemos notar es que vamos a trabajar con un eje convencional XY. Dice el ejercicio que el vector fuerza número 1 tiene una magnitud de 9 newton y su dirección es de 60 grados sobre el eje X en el segundo cuadrante. Esto es importante para nosotros porque debemos recordar que el plano coordenado se divide por cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este viene a ser el cuarto cuadrante. Así que si queremos trazar el vector fuerza número 1 deberíamos ubicarnos en el segundo cuadrante. Sería algo aproximadamente así. Este va a representar lo que sería el vector fuerza número 1. Ese vector fuerza número 1 además tiene la característica de que forma un ángulo de 60 grados con el eje X. Entonces fuerza 1 y el ángulo que está formando con el eje X lo vamos a llamar θ 1. Tendríamos además un vector fuerza 2 que tiene una dirección, tiene una magnitud de 6 newton y una dirección de 53.1 grados bajo el eje X en el tercer cuadrante. Esto quiere decir que debemos trazar un vector aproximadamente algo así, que viene a ser o va a ser nuestro vector fuerza 2. Ese vector fuerza 2 está formando un ángulo también con la horizontal que tiene un valor de 53,1 grados. Ese ángulo lo podemos llamar θ 2. Vamos a suponer que el ángulo lo llamamos θ 2 y tendríamos ubicado nuestro vector fuerza 2. Ahora lo que se nos pide es determinar las componentes X y la magnitud de la fuerza resultante. Acá es bastante importante aclarar que nosotros podemos trabajar de manera escalar o de manera vectorial. La manera vectorial tiene la característica de que por lo general resulta ser mucho más sencilla que la manera escalar. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es un método vectorial o una manera vectorial. Ahora, lo que debemos hacer es plantear lo que nosotros deseamos determinar. En este caso, deseamos determinar la fuerza resultante o la componente de la fuerza resultante. Ahora, ¿quién es la fuerza resultante? La fuerza resultante se va a obtener al sumar lo que sería el vector fuerza 1 con el vector fuerza 2. Y de allí nosotros vamos a obtener el vector fuerza resultante. Por supuesto que tendríamos su componente. Ahora, para hacer esto de manera vectorial, lo primero que deberíamos hacer es expresar tanto el vector fuerza 1 como el vector fuerza 2 en componente. Entonces tendríamos que determinar sus componentes en X y Y. Debemos recordar que cuando nosotros queremos expresar un vector en componente, en este caso supongamos que es el vector F, ese vector va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y, que se suelen representar de esta forma. Los vectores Y y J son los llamados vectores unitarios o vectores canónicos, también se conocen como vectores canónicos. Entonces son vectores unitarios y se encargan de orientar al vector. Ahora, para obtener la componente XY del vector fuerza 1 y del vector fuerza 2, depende la forma como nosotros decidamos actuar. Es decir, nosotros vamos a expresar a F1 como F1X en Y más F1 en J, F1Y en J. Y a F2 lo vamos a expresar como F2 en X en Y más F2Y en J. Así lo vamos a expresar en componentes. Por supuesto, hay que determinar esta componente. También depende o va a depender del enfoque que nosotros le demos. Vamos a tener dos métodos para expresarlo en componentes. Vamos a hacerlo primero por un método A. Ese método A consiste en expresar cualquier vector, y en este caso sería vector fuerza, como la magnitud de ese vector, que sería la magnitud de vector fuerza, multiplicado por el coseno de alfa en Y, más la magnitud de ese vector multiplicado por el seno de alfa en J.
Aquí el punto importante o el punto interesante es quién es el ángulo alfa. Este ángulo alfa es medido desde el semieje positivo de las X. Si nosotros trabajamos con ese ángulo alfa medido desde el semieje positivo de las X, entonces nosotros siempre vamos a poder expresar los vectores como la magnitud por el coseno de alfa, y esa sería la componente en X, lo que va a ir en Y, y la magnitud del vector por el seno de alfa, y esa sería la componente en J, o lo que va a ir en Y. Ahora, siendo así, nosotros tendríamos una ventaja porque nosotros tenemos, por ejemplo, para el vector fuerza 1, tendríamos el valor de su magnitud. Se nos indica que la magnitud del vector fuerza 1 es de 9 newton. Entonces tendríamos la magnitud del vector fuerza 1, 9 newton. Todo lo que deberíamos determinar es el ángulo alfa 1, que nosotros podemos llamar alfa 1. Ahora, ¿quién va a ser este ángulo alfa 1? Como se debe medir desde el semieje positivo de las X, entonces alfa 1 debería ser de aquí y hasta aquí. Este sería lo que se conocería como alfa 1. Siendo así, nosotros debemos recordar también que los ejes coordenados tienen un valor en ángulo, es decir, este semieje positivo es 0 grados, acá tendríamos 90 grados y acá vamos a tener 180 grados. Si nosotros queremos obtener alfa 1 de la figura, nosotros podemos percatarnos que alfa 1 más tita 1 debe ser igual a 180 grados. La suma de estos dos ángulos debe dar 180 grados, que es el ángulo completo. Entonces, de acá podríamos despejar lo que sería alfa 1. Alfa 1 vendría a ser 180 grados menos tita 1. Y tita 1 se nos dio en el enunciado del ejercicio. Tita 1, lo podemos notar aquí, tiene un valor de 60 grados. Tita 2 tiene un valor de 53,1 grados. Por lo tanto, podríamos obtener el valor de alfa 1. Sería 180 grados menos tita 1, que es 60 grados. Quiere decir que alfa 1 va a tomar o tiene un valor de 120 grados. Una vez que nosotros logramos determinar el valor de alfa 1 y tenemos la magnitud del vector fuerza 1, entonces podemos plantear el vector fuerza 1, que debe ser 9 newton por el coseno de 120 grados, y esto debe estar en Y, más 9 newton por el seno de 120 grados, y esto va a estar en J. Al sacar la cuenta, vamos a obtener que en Y nos va a dar menos 4,5 newton, y en J vamos a obtener un valor de 7,80 newton. Y acá tendríamos el vector fuerza 1. Para lo que viene a ser el vector fuerza 2, también se conoce su magnitud. La magnitud del vector fuerza 2 es de 6 newton. Entonces, todo se concentraría en determinar el valor del ángulo alfa 2. Como se debe medir desde el semieje positivo de las X, entonces alfa 2 debería ir de aquí y hasta acá. Este debe ser el ángulo alfa 2. Nuevamente, si nosotros nos percatamos de la figura, podríamos plantear que alfa 2 debe ser igual a 180 grados que hay desde el semieje positivo de X hasta el semieje negativo de X, más lo que vendría a ser tita 2, que tiene un valor de 53,1 grados. Con eso vamos a obtener directamente lo que sería alfa 2. Eso nos va a dar un valor de 233,1 grados. Una vez que se conoce la magnitud de F2 y alfa 2, entonces se puede plantear lo que sería el vector fuerza número 2. El vector fuerza número 2 debe ser 6 newton por el coseno de 233,1 grados en Y, más 6 newton por el seno de 233,1 grados en J. Una vez que nosotros sacamos la cuenta, podemos establecer que vamos a tener un valor de menos 3,6 newton en Y y un valor de menos 4,80 en J. Entonces tendríamos menos
4,80 newton en J. Una vez que nosotros logramos obtener lo que es el vector F1 y el vector F2, entonces podemos obtener el vector fuerza resultante. Todo lo que tendríamos que hacer es sumar lo que sería el vector F1, que nos dio menos 4,5 newton en I, más 7,80 newton en J. Y el vector fuerza número 2, que tiene un valor de menos 3,6 newton en I y menos 4,80 newton en J. Y con esto obtendríamos lo que sería el vector fuerza resultante. Eso nos va a dar menos 8,10 o menos 8,1 newton en I, y en este caso sería 3 newton en J. Entonces la componente en X del vector resultante va a ser menos 8,1 newton, y la componente en Y del vector fuerza resultante sería 3 newton. Las componentes respectivamente en I y en J. La magnitud de vector fuerza resultante sería cada una de las componentes elevado al cuadrado, por lo tanto sería en este caso 8,1 al cuadrado más 3 al cuadrado, y esto va a quedar en newton. Con eso vamos a obtener un valor de la fuerza resultante de 8,64 newton. Y con eso habríamos contestado la pregunta del ejercicio. Ahora, hay un método B que nosotros podemos emplear, que suele ser muy utilizado. El método B consiste en lo siguiente: no trabajar con ese ángulo alfa medido desde el semieje positivo de las X, pero por supuesto la ecuación que se planteó para determinar el vector fuerza, que es esta, entonces puede cambiar, sino trabajar con las componentes reflejadas sobre cada uno de los ejes coordenados. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos proyectar lo que sería el vector F1 sobre el eje X, algo así, y eso nos daría lo que vendría a ser la componente de vector fuerza número 1. Sería algo acá. Entonces esta sería F1X. También podemos proyectar la componente en Y. No necesariamente tenemos que trazarla sobre el eje Y. Por ejemplo, la podríamos trazar acá. Y así podemos observar el triángulo que se estaría formando. Tendríamos un F2Y. Si nosotros lo hacemos de esta manera y lo planteamos, por ejemplo, para F1, y planteamos un triángulo, que se nos formó un triángulo para F1, y trazamos el triangulito, vamos a trazar el triángulo acá que se nos formó, tendríamos un triángulo algo así, formado con las componentes y el vector fuerza número 1. Entonces este método, esta forma de trabajar es un poquitico más empleada que la anterior. Acá tendríamos que señalar F1X, F1 y F1Y. Entonces acá tendríamos lo que vendría a ser el ángulo θ1. Esta sería la magnitud de vector fuerza número 1. Esta sería la componente en X y esta es la componente en Y. Lo que tendríamos allí sería un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados estaría ubicado acá. Por lo tanto, F1X y F1Y van a ser los catetos. Como el que está pegado al ángulo de θ1 es F1X, entonces él va a ser el cateto adyacente. El otro, como no está conectado con el ángulo, debe ser, o no limita el ángulo, debe ser el cateto opuesto. Entonces tendríamos que F1X va a ser el cateto adyacente y F1Y va a ser el cateto opuesto. La hipotenusa, y esto es importante, siempre va a ser la magnitud de la fuerza o del vector. Entonces lo que podríamos hacer es un pequeño análisis a través de los triángulos rectángulos y establecer, por ejemplo, que F1 sobre la magnitud que viene a ser la hipotenusa del triángulo, entonces tendríamos cateto adyacente, que es F1X, sobre la magnitud que es la hipotenusa, debe ser igual al coseno de θ1 en este caso. Ahora, hay un punto importante, y es que F1X debe ser negativa. Debe ser negativa porque está apuntando hacia el lado izquierdo, y en nuestro eje
fue establecido que lo que apunte hacia la derecha va a ser positivo, y eso lo establece esta flecha que aparece acá. Entonces, de acá podríamos despejar lo que sería F1x. Definitivamente que F1x va a ser el negativo de la magnitud de F1 por el coseno de θ1. Una vez que se tiene, entonces podríamos perfectamente encontrarlo. La magnitud de F1 es 9 newton y el θ1 tiene un valor de 60 grados. Al sacar esta cuenta vamos a obtener menos 4,5 newton. Una vez que se hace para la X, entonces se puede plantear para la Y, F1Y sobre la magnitud de F1. Como es el cateto opuesto, sería cateto opuesto sobre hipotenusa, tiene que ser igual a seno. De acá despejaríamos y obtendríamos F1Y va a ser igual a la magnitud de F1 por el seno de θ1. Una vez debe ser positivo, porque si nosotros notamos, la componente Y está apuntando hacia la parte superior y se establece que hacia la parte superior es positivo. Una vez que se tiene, entonces podríamos calcular el valor de F1Y. F1Y debe ser 9 newton, en este caso por el seno de 60 grados. Una vez que sacamos esta cuenta, vamos a obtener que esto nos va a dar 7,80 newton. Y así tendríamos las componentes X y la componente en Y del vector fuerza número 1. Quiere decir que el vector fuerza número 1 entonces sería menos 4,5 newton en Y más 7,80 newton en J. Si lo hemos hecho o lo logramos hacer para lo que sería F1, podríamos hacerlo para F2. Quiere decir esto que tendríamos que plantear un triángulo para F2. El triángulo para F2 tiene la característica de que en este caso F2 apunta en este sentido. Entonces tendríamos que plantear un triángulo algo así, donde van a estar las componentes, va a estar el vector fuerza número 2 y la componente X y la componente en Y de ese vector fuerza número 2. Esta debe ser la componente en X de ese vector. Esta debe ser la componente en Y de ese vector. Este es el vector en sí. Este es el triángulo que se está formando, por lo tanto esta debe ser la magnitud y este va a ser el ángulo θ2. Como nosotros podemos observar, en este caso el que está pegado al θ2 al ángulo es F2x, por lo tanto él viene a ser lo que es el cateto adyacente. El ángulo de 90 grados siempre está entre las componentes, por lo tanto si este es el cateto adyacente, este viene a ser el cateto opuesto. Ahora, una vez que hemos identificado quién es el cateto adyacente, quién es el cateto opuesto, nosotros podremos determinar F2x, por ejemplo. F2x sobre la magnitud de F2 sería el cateto adyacente entre hipotenusa, tiene que ser igual al coseno, en este caso el coseno de θ2. Ahora, debe ser negativo porque si nos percatamos, la flecha está apuntando hacia el lado izquierdo. Al despejar vamos a obtener que F2x va a ser igual al negativo de la magnitud de F2 por el coseno de θ2. Como se tiene el valor de la magnitud de F2, y en este caso la magnitud de F2 es 6 newton, entonces sería 6 newton por el coseno de 53,1 grados. Al sacar esa cuenta de allí vamos a obtener un valor de 3,60, o sea que sería menos 3,60 newton. Ahora, para plantear lo que sería el componente en Y, tendríamos que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza número 2. En este caso también debe ser negativa porque la componente en Y va a apuntar hacia la parte de abajo, multiplicado por el seno de θ2. Al despejar vamos a obtener que F2Y va a ser igual al negativo de la magnitud de fuerza 2 por el seno de θ2. Si sacamos esta cuenta, es decir, sustituimos, en este caso la magnitud tiene un valor de 6 newton, θ2 es 53,1 grados. Al sacar esta cuenta vamos a obtener un valor en este caso de menos 4,80 newton. Y vendríamos a tener lo que es el vector fuerza 2. Entonces el vector fuerza 2 va a ser menos 3,60 o 6 newton en Y y menos 4,80 o 4,8 newton en
J. Ahora, si comparamos los vectores F1 y F2 que obtuvimos en esta parte con lo que obtuvimos a través del método A, podemos observar que dan completamente idénticos. Entonces se puede hacer a través del método A, que tiene la gran ventaja de que siempre va a ser coseno para la X o para la componente en Y y seno para la componente en J. Lo único que habría que hacer es calcular o determinar el valor de alfa, que siempre se tiene que medir desde el semieje positivo de las X, esto es importante. O se puede plantear a través de las propiedades de los triángulos rectángulos, proyectando el vector para establecer las componentes tanto en X como en Y. De una o de otra manera debe de dar exactamente el mismo resultado. No vamos a sacar la cuenta porque, por supuesto, que siendo F2 y siendo F1 idéntica a la parte A, el vector fuerza resultante y su magnitud no van a dar exactamente iguales.